Vamos a orar primero. ¿Okay? Padre Santo, gracias te damos por permitirnos estar aquí. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te pedimos esta noche, Señor, que por favor nos perdones de cualquier pecado, nos llenes de tu Espíritu y nos ayudes a entender lo que tu palabra nos va a enseñar esta noche. Te pedimos, Señor, que Cristo siga siendo manifestado en nosotros. Ayúdanos a crecer más a su imagen, Señor. Y Padre, te pido que tú unjas esta congregación con mucho amor. Úsanos, Padre, en la comunidad. Ayúdanos a llevar las cargas los unos de los otros. Y Padre, por esta nueva obra que estamos con tu ayuda, Señor, tratando de comenzar de aquí a 4 días, te rogamos que tú traigas a las personas que tú quieres que vengan ahí, Señor. Te damos gracias por el privilegio de ser tus siervos. Ilumínanos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Ok, 2 breves anuncios. Pueden comenzar a abrir sus Biblias a Deuteronomio 34. Disculpen la facha, disculpen, no traje notas. Estoy trabajando lunes, jueves y viernes en mi otro trabajo. Y hoy día fue muy difícil. Pero aquí estoy, bendito sea Dios. Deuteronomio 34, vamos a terminar la ley, vamos a terminar el Antiguo Testamento. Nos gusta saludar a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Nos pueden decir sus nombres y cómo supieron de la iglesia? Supimos por letreras, ¿tienes la fuera? Letrero. Ajá, mi nombre es Patricia Helper y es mi esposo. Kurt. Ok. Gloria a Dios, bienvenidos. Y es una bendición que estén aquí y estamos orando que siempre el Señor nos traiga personas para poder ministrarles, ¿verdad? Entonces, por favor, saluden a Patricia y a Kurt esta noche antes de irse. Ok, los 2 anuncios que tengo es que el día 6 de noviembre y 20 de noviembre, aquí en el Salón 112 y 113, vamos a tener nuestra clase de predicación expositiva y 3 horas cada noche, no sé si les había dicho, de 6 a 9, y va a ser tremenda, va a ser una bendición. Si usted tiene un llamado para predicar o quiere simplemente mejorar su enseñanza, ahí vamos a estar. Primeramente Dios, el pastor Franklin García va a estar con nosotros de Viola y la clase yo pienso que les va a hacer de mucha bendición. Noviembre 6 es el primer domingo, 6 de noviembre a las 6 de la noche es un domingo. ¿Okay? Y el otro anuncio es que estoy planeando, a lo mejor voy solo, estoy planeando el domingo salir de aquí después del servicio y repartir unos flyers ahí en Los Angeles Chancellor Projects, en los proyectos. Los flyers tienen el día y la hora del estudio bíblico que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, si usted quiere venir, invertir una hora y media en el evangelismo, es más que bienvenido. Deuteronomio 34, terminamos la ley esta noche. Es interesante. Hemos estado, pienso en esos 5 libros por muchos años. Y primeramente Dios, el próximo servicio de semana vamos a estar en Josué. Pero hoy, Deuteronomio 34. Déjenme comenzar a leer ahí. Dice, y subió Moisés, versículo 1, desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y ahí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor.
y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni habían perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Y así termina la ley. El título del mensaje esta noche, si toman notas, es un microcosmo del viejo pacto. ¿Qué es un microcosmo? Yo sé que la mayoría de ustedes probablemente saben lo que es un microcosmo, pero para los que no saben, un microcosmo es una representación miniatura de algo mucho más grande. Por ejemplo, una familia es un microcosmo ¿de qué? De la humanidad. Ese galón de gasolina de $6 que estás pagando es un microcosmo, es una miniatura, una representación miniatura de la triste realidad de nuestra economía. Entonces, hoy vamos a ver un microcosmo de lo que es el viejo pacto, de lo que es el pacto que Dios hizo con Moisés, por medio de Moisés con los hijos de Israel. Entonces, archiven ese pensamiento de lo que es un microcosmo y regresaremos a él en unos momentos. Como les dije, este es el último capítulo del Pentateuco. El Pentateuco son ¿qué? Los 5 libros de Moisés. Y esos 5 libros también se conocen como ¿qué? La ley. Perfecto. Están a punto de entrar a la tierra prometida después de estar rodando, dando vueltas por 40 años por causa de su ¿qué? De su incredulidad y desobediencia. Entonces quiero hacer un breve repaso, porque pienso que haciendo un breve repaso de lo que hemos visto en la ley, podemos entender este último capítulo. ¿Qué hemos visto en estos 5 libros? Número 1, obviamente la ley que Dios le dio a Moisés, también conocida como la ley mosaica. Comenzó en Éxodo hasta Deuteronomio y comienza hablando de la Pascua, leyes para la Pascua, hasta leyes en Deuteronomio de cómo deben lidiar con los pueblos que están en la tierra prometida que van a conquistar. Y entre esas dos paréntesis, todo tipo de leyes de dieta, de adoración, de cómo tratar a tu prójimo, los 10 mandamientos, un resumen, etcétera, etcétera. Entonces, eso se contiene en esos 5 libros, la ley de Dios, la ley mosaica. ¿Qué más encontramos? Número 2, símbolos y tipos. Símbolos y tipos en esa ley. La mayoría de los tipos y símbolos que se encuentran en el Antiguo Testamento señalan hacia quién? Hacia Jesús. Jesús es el Redentor. Dios tiene un plan de redención para una humanidad caída que se ha corrompido. Entonces, algunos de los símbolos que podemos ver, si ustedes se acuerdan, el Cordero de Pascua señala a quién? A Jesús, a Cristo. Todo sacrificio que ves en el Antiguo Testamento señala a quién? A Cristo. El tabernáculo señala a quién? A Jesucristo. Y muchas cosas. Podemos estar aquí 10 noches, 20 noches hablando de los tipos y los símbolos que señalan a Cristo. El lugar santísimo en el tabernáculo, donde solamente se podía entrar una vez al año, representa que señala, es un tipo de qué? Del trono de Dios en el cielo, y muchos otros símbolos y tipos. Okay. Tercera cosa que vemos en el Antiguo Testamento, y este no es un resumen perfecto, esta es una manera de entender
el capítulo 34. Tercera cosa que vemos son las promesas acerca del Redentor, acerca de Cristo el Mesías. Se ven muchas promesas, les voy a señalar dos. Génesis 3:15, Dios habla de la simiente, de la mujer que va a herir la cabeza de Satanás. Y ese es, a muchos le dicen, ese es el primer evangelio, Génesis 3:15. Esa es una señal, ese es un símbolo que señala a Jesucristo, una profecía de Jesucristo. Quizás el símbolo más obvio que señala a Jesucristo en la ley es Deuteronomio 18:15, donde Moisés dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. Y Jesús citó ese versículo para hablar de sí mismo. ¿Okay? Incluso este Mesías, este Redentor, este profeta que ha de venir es la esperanza principal de Israel, y Dios le dijo a ¿quién? A Abraham, que en él, en ese Redentor, en esa semilla, en esa simiente, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Ellos no tenían el entendimiento total como lo tenemos tú y yo, pero esas eran las pistas que Dios les estaba dando. Aparte de las promesas de Redentor, símbolos y ley, ¿qué más encontramos en el Antiguo Testamento? Exclusivamente en esta ley, promesa de una tierra para la nación de Israel. En Génesis 13:14, el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, promesa de tierra, terrenal. ¿Qué más? Promesas de salud y de riquezas les dio Dios a los israelitas en la ley. Éxodo 23:25 dice: mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de medio de ti. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte, ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Promesas de salud, de riquezas, de una tierra, promesas terrenales. Eso es lo que se contiene en la ley hacia Israel. La iglesia no tiene las mismas promesas. Tenemos promesas de qué tipo? Celestiales. Y si tú lees Efesios 1, ahí vas a ver las bendiciones y las promesas celestiales, pero ese es otro sermón. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en la ley? Bendiciones y maldiciones por obediencia y por desobediencia. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28? Una lista tremenda, temerosa, y les voy a citar un pedacito de las bendiciones en Deuteronomio 28 y un pedacito de las maldiciones. Deuteronomio 28: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, esa es la clave, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, hablando con Israel, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Entonces, ese es Deuteronomio 1 y 2, 28, 1 y 2. Deuteronomio 28:15, pero, aquí está el pero, sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si tú lees esas maldiciones, es tremendo. Entonces, ese es otro aspecto del Antiguo Testamento, las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia a esa ley. Otra pregunta: ¿cómo fueron, y eso lo tengo como mi número 7, cómo fueron las personas en el Antiguo Testamento salvadas? ¿Cómo es que Dios salvaba al israelita o a la persona que se unía a Israel? ¿Saben cómo? Creyendo en las promesas de Dios. No conocían al Mesías, por tanto, si ellos simplemente creían las promesas de Dios, ellos eran salvos. Ejemplo, Génesis 15:5 dice de Abraham que Dios lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas.
y le dijo, así será tu descendencia. Le dio Dios una promesa a Abraham. Y dice, y Abraham creyó al Señor, en el Señor, y se lo reconoció por justicia. El creyente en el Antiguo Testamento, Dios le daba una promesa, tú la creías, lo demostrabas con obediencia, y Dios te lo contaba por justicia, te declaraba justo, no porque eras una buena persona, porque ninguno de nosotros somos, pero por fe. ¿Okay? Obviamente muy similar, casi igual a lo que ocurre hoy. Entonces, ese es un breve, súper fácil resumen del viejo pacto. ¿Okay? Ahora, cuando llegas a Deuteronomio 34, lo que yo veo ahí es un microcosmos, un pequeñito mundo de ese viejo pacto. Bendiciones a causa de obediencia, maldiciones o consecuencias malas por causa de desobediencia. Así va a terminar la ley, el mismo patrón. Okay, entonces, ¿para quién fue escrita principalmente la ley? La audiencia original, los judíos que estaban en la nueva tierra prometida. Ellos eran la audiencia principal de esos pergaminos. Entonces, lo que ellos tienen en sus manos, en esos pergaminos, es eso. Bendiciones, maldiciones, consecuencias buenas y consecuencias malas. Y así tenemos que interpretar la escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo a la audiencia original? Y una vez que entendemos eso, podemos aplicar la palabra de Dios a nosotros. Entonces ese judío en la tierra prometida acaba de entrar con Josué y sabe, Dios es fiel. Si obedezco, Dios es fiel y cumple sus promesas. Él nos ha traído aquí, nos quiere bendecir. Si lo obedecemos, nos va a bendecir. Pero si le desobedecemos, nos va a maldecir. Va a venir un liberador, no sabemos exactamente cuándo o cómo, pero Dios va a levantar a uno, y aparte de eso, esa era la totalidad de su revelación. Ahora miren el capítulo 34, versículo 1, para que comencemos a ver este microcosmos, este pequeñito mundo de la ley. Disculpen, pequeñita representación de la ley. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo. Entonces ellos estaban en Moab, que eran unas llanuras antes de llegar al río Jordán. Dice que llegó al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó. Jericó fue la primera ciudad en la tierra prometida que ellos tomaron. Y el Señor, Jehová, le mostró a quien a Moisés toda la tierra, Galaad hasta Dan, todos los tribus que iban a habitar ahí, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, que es el desierto, la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Podemos ver un mapa, pero en realidad no pienso que nos edificaría mucho. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Entonces, paremos ahí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Siendo fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Eso se van a llevar los judíos, porque en este momento en su historia, en esa transición de Moisés a Josué, están siendo obedientes. No están entregados a la idolatría. Entonces Dios en este tiempo va a cumplir sus promesas. Está hablando de bendición, promesa, bendición al obediente. Pero Dios también cumple su promesa ¿a quién? A Moisés, una promesa que Él le prometió en Números 20. ¿Qué le prometió Dios a Moisés en Números 20? Le prometió disciplinarlo a él y a Aarón. Los voy a disciplinar porque yo les dije que hablen a la peña y ustedes golpearon la peña y yo saqué agua de ella, pero porque ustedes no me mostraron como santo, ustedes no van a heredar la tierra prometida. Entonces, el resto del versículo 4, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Aquí está la bendición, Moisés. Aquí está el cumplimiento de mi promesa. Ustedes están bien, pero
consecuencia negativa, maldición. Podemos decir, tú no vas a pasar. Aarón ya había muerto. Tú no vas a pasar. Él no heredó la tierra prometida porque había bendición para la obediencia y había consecuencia negativa para la desobediencia. Entonces comienzas a ver el patrón de la ley, bendición y maldición. Miren el versículo 5, por favor. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, en esa cumbre, conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Entonces Dios lo tomó de esa cumbre y lo enterró en un valle, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. ¿Qué es el día de hoy que menciona ahí? El día de hoy es el día cuando ya están en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que anden buscando los huesos de Moisés, ¿verdad? Porque eso puede producir de la peor idolatría. Lo que sí te puedo decir acerca de la sepultura de Moisés, no puedo decirte mucho porque la Biblia no dice mucho, pero en San Judas 9 dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Por alguna razón el diablo quería esos huesos. ¿No? Otra vez, no sabemos por qué, no nos dice la Biblia, no podemos asumir, pero nadie supo el lugar de su sepultura. Ahora fíjense, más de este patrón de bendición y condenación. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. 100% fuerte, un hombre de 120 años. ¿Por qué está esto aquí? Porque Dios está prometiéndonos que si hacemos obras como Moisés, nosotros también vamos a tener esas fuerzas. Obviamente no, así no se interpreta la Biblia. Lo hizo, ¿por qué? Porque quizás este hombre no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre cuya trayectoria de su vida fue obediencia. Entonces, con promesas de salud y de terreno y de riquezas, un hombre obediente va a ser fuerte. Entonces, ahí ves otra vez el patrón. Bendición cuando hay obediencia. En el caso de Moisés, un hombre fuerte, de vigor, no ocupó, pues obviamente no había lentes, pero no se le había escurecido la vista. 100% fuerzas. ¿Okay? Otra vez, todo esto es consistente con la ley, con las consecuencias de maldición, bendición. Versículo 8, los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Fíjense que los israelitas lloraron por él por ¿cuántos días? ¿Por un año, 2 años? 30 días. Pero luego se acabaron, se cumplieron esos días del luto y de llanto. ¿Y qué es lo que hicieron? Van a seguir su camino con Josué. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque la obra de Dios no se trata de una sola persona. La obra de Dios no se trata de ningún ser creado. La obra de Dios se trata de ¿quién? De Dios. Él es el héroe. Él es la estrella de la historia. Él es el centro. Él es el enfoque. Todo se trata de Él. Él es el victorioso. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Y aún la persona más útil, humanamente hablando, en este caso Moisés, una vez que cumple su propósito en el plan de redención de Dios, porque ese es el plan de Dios en este mundo, redimir a un mundo caído y perdido, esa persona va a descansar con sus padres. En Hechos 13:36 dice que David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. David, Moisés, tiene una tarea en medio del plan redentor de Dios, y una vez que se cumple esa tarea, descansa uno con sus padres. Tú y yo, el mayor propósito para nuestras vidas va a ser hacer nuestra parte, nuestro rol en el plan redentor de Dios
en este mundo, sea con tu familia, sea en tu vecindario, sea donde sea. ¿Cuál es nuestra tarea principal como cristianos? Hacer discípulos. Es lo que hemos estado estudiando los domingos. Y una vez que nuestra aventura, nuestro rol, nuestra tarea se acaba, entonces nos vamos a la casa del Padre. Bueno, una vez que se acaba este tiempo del luto, se acabó su tarea de Moisés, hay una transición. Miren el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Porque es importante que se señale esto, para que sigan a Josué, para que lean los escritos de Josué. Los que están viviendo en la tierra prometida leen esto y dicen, no, Josué. No, este que está hablando de Josué, no, está mal. ¿Por qué? Porque Josué, ahí nos dice en Deuteronomio, que fue el señalado por Dios, lleno de sabiduría. Moisés puso sus manos sobre él y lo escucharon los hijos de Israel en ese entonces, lo debemos escuchar ahora. ¿Okay? Y lo interesante en el versículo 9 es que ¿cuánto tiempo se dedica aquí a Josué? Medio versículo. Este es el nuevo líder. Este es el que ha recibido el manto de Moisés. Y solamente recibe mención en la mitad del versículo, porque ¿quién es el héroe de la historia? El Señor. Dice, Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu y sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés, porque este es el plan de Dios. Dios es el centro de todo, Él es el protagonista. Es el protagonista. Nosotros somos actores en el plan de redención. Versículo 10 al 12. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Otra vez, ¿por qué está escrito esto? ¿Por qué este pequeño tributo a Moisés? Porque Moisés es el autor de la ley y porque Dios quiere que se les quede bien claro que estos 5 libros fueron escritos por un profeta que Dios levantó, que Dios confirmó por los prodigios, por las señales que él hizo, que Dios lo usó para sacarlo a la nación de Egipto, y por la mano poderosa que Dios logró por medio de él, para que ellos sepan, para que ellos lean sus escritos y para que jamás se aparten de la ley de Dios, porque la ley de Dios es la cosa más importante en sus vidas. Ahora, hasta ahí es donde yo veo aplicaciones para el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Okay? Quizás hay más, pero yo pienso que ese es un resumen más o menos completo de todo lo que estos versículos del capítulo 34 significan para ellos. Ahora, para nosotros que tenemos la revelación total, comenzamos a ver la tipología, comenzamos a ver los símbolos y las señales, ¿okay? Y lo que vemos, como les digo, es que todas estas cosas que estamos viendo en este viejo pacto tienen su cumplimiento en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento y en Cristo, que nosotros tenemos y estudiamos esos 27 libros cada semana. Vamos a entender mejor Deuteronomio, la ley, cuando lo miramos con los lentes de ese nuevo pacto, con los lentes del Evangelio y con los lentes de Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 10 al 12, si tú lees, Moisés en sus obras es similar a quién. Miren el 10 al 12. Moisés es un profeta, el Señor conocía cara a cara. Jamás alguien ha hablado
con Dios cara a cara, con excepción de Jesús, ¿verdad? Antes de Moisés. Tenía eso que era único de Moisés. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor, otra vez, muy similar a Jesús. Prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra, mano poderosa, hechos grandiosos y terribles que Moisés. Esto es algo muy similar a Jesucristo. Pero hay un problema. ¿Dónde para la similitud entre Moisés y Cristo? Para en que Él no heredó, ¿qué? La promesa. Él no heredó la promesa. Porque a pesar que Él es similar a Cristo en muchas maneras, Moisés representa ¿qué? Moisés representa la ley. Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces la ley no puede heredar las promesas de Dios. Y la tierra prometida es un símbolo de una gran promesa de Dios, que es el descanso eterno. La tierra prometida, Hebreos capítulo 4, es un símbolo del descanso eterno que tú y yo tenemos en Jesucristo. ¿Y cómo se hereda ese descanso eterno? ¿Por las obras de la ley? Absolutamente no, por la fe, por el Evangelio, por la gracia de Dios. Esas son las buenas nuevas. Hebreos 4:2. Escuchen la comparación que hace el autor de Hebreos. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Está hablando de Israel. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Ellos no creyeron, y eso fue un símbolo de no entrar en el reposo. Si nosotros no creemos el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que Él murió, que Él pagó la deuda, si no ponemos nuestra fe en Él, entonces vamos a rechazar esta promesa. Entonces Moisés es un tipo, es un tipo de la ley. La tierra prometida es un tipo de la salvación que tenemos en Jesucristo. Josué, entonces, que los trae en la tierra prometida, que finalmente los mete en la tierra prometida, es un símbolo de quién. ¿Es un tipo de quién? De Jesús. Josué y Jesús aún es el mismo nombre. Es el mismo. Cristo, y únicamente Cristo nos puede meter en las promesas, nos puede meter en ese descanso eterno. La ley no puede hacer eso. La ley no puede hacer eso. Por eso es que Deuteronomio, que es el último capítulo de la ley, termina con ¿qué? Con bendiciones y maldiciones. ¿Por qué? Porque no hay nada más que la ley pueda hacer por nosotros, aparte de bendiciones y maldiciones. Es todo lo que puede hacer. Por favor, vayan conmigo a Gálatas capítulo 1. Disculpen, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Quiero ver esto con ustedes. Los Gálatas comenzaron bien. Este es un grupo de iglesias. Comenzaron bien y ellos recibieron a Cristo, confiaron en Cristo y todo iba bien, pero llegaron los judaizantes y les dijeron: no, necesitas a Cristo más las obras de la ley para ser salvo. Entonces Pablo reprende ese pensamiento y dice: oh Gálatas insensatos
¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les está diciendo quién les engañó, porque ahora para ellos ya Cristo no es suficiente. Ahora ellos están regresando a la ley. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que viniste a tener el Espíritu Santo morando en tu vida? ¿Fue por seguir la ley o porque confiaste en Jesús? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, este es Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? Obviamente la respuesta es no. ¿O por el oír con fe? Todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todos los milagros, los dones, todo ha venido por medio de confiar en Jesús únicamente por fe. No regresen a la ley. Y comienza a citar algunas de las cosas que hemos citado esta noche. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes son buenos judíos, ustedes saben que Abraham fue salvo. ¿Cómo fue salvo? Porque creyó a Dios. Entonces, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, no creas cuando te digan que no eres un hijo de Abraham porque estás confiando en Jesús. Abraham fue justificado por fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Probablemente le están diciendo los judaizantes a estos gentiles, a estos no judíos: ustedes tienen que ser judíos, los gentiles no heredan el reino. Y Pablo aquí les dice: no, Dios de antemano le dijo a Abraham que todas las naciones en la tierra iban a ser benditas por medio de su simiente. Entonces les está rogando que no regresen a la ley, que no regresen al judaísmo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es lo que acabamos de ver. Uno no puede depender de las obras de la ley ni ninguna obra para ser salvo, porque no es un vehículo para salvarte, es para condenarte. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es todo lo que el viejo pacto trae: maldición si no cumples. ¿Okay? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El Antiguo Testamento tenía pistas donde enseñaba que el justo iba a vivir por fe. Historias de muchos de los patriarcas que fueron justificados por fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. En otras palabras, tendrías que vivir perfectamente por ellas para ser salvo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Aquí está el Evangelio. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo tomó esa maldición en nuestro lugar, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar para que todo que no es judío pueda ser salvo por poner su fe en Jesús. ¿Okay? Y que por esa misma fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Okay? Entonces voy a saltarme. Ustedes pueden leer esto en su cuenta, pero aquí habría mucho que explicar. Pero si pueden, por favor, ir al versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué todo el viejo pacto? ¿Para qué los 5 libros? Si no nos iba a justificar. Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley estaba ahí para detener al hombre de perderse en el pecado, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, hasta que venga el mediador, hasta que venga Jesús. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, es un mediador para muchos, pero Dios es uno. Luego,
la ley es contraria a las promesas de Dios. Si la ley no nos salva, es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, darnos vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, si esa ley del Antiguo Testamento nos podía salvar, nos hubiera salvado. Pero la Escritura los encerró todos bajo pecado. La ley nos condenó a todos para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso es que había la ley, porque era por un tiempo. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Toda esa ley del Antiguo Testamento, todas esas señales, toda esa tipología señalaba ¿a quién? A Jesucristo, con el fin de que fuésemos justificados ¿cómo? Justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ahí. Ya no hay un tutor, ya no hay un maestro, ya hemos sido atraídos a Jesús, el maestro. Pero todo lo que acabamos de leer del Antiguo Testamento fue una cosa temporaria. Y ahora estamos bajo un nuevo pacto. ¿Okay? Y cuando yo entiendo esto, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque, uno, porque lo entiendo. Dos, porque es la manera que Dios revolucionó todas nuestras vidas. Confiamos en Jesús, no hicimos absolutamente nada más. Nos arrepentimos y confiamos en Jesús. Y sabemos que la salvación es por fe, no por obras. Somos preservados para ese día final de redención por el poder de Dios, no por nuestras obras. Primero de Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios mediante que la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Somos salvos por fe, somos guardados por fe y tenemos un rol. Obviamente debemos de permanecer, Juan 15, no alejarnos, debemos obedecer, pero es la vida de Jesús fluyendo por nuestra que nos mantiene a su lado. ¿Okay? Si pecamos, ¿qué dice el 1 de Juan 1:9? Él es fiel y justo para perdonarnos y luego nos limpia de toda maldad. Todo es gracia, todo es bendición. Sí, hay obediencia que es requerida de nosotros, pero podemos pedir perdón, abandonar nuestro pecado y somos restaurados. Pero aquí es donde la cosa se pone triste, porque muchas personas no entienden esto. Muchas personas en este mundo todavía viven sus vidas como si estuvieran bajo el viejo pacto. Viven sus vidas bendición y maldición. Si yo hago estas cosas, entonces me voy a encomendar a Dios, y si no hago estas cosas, entonces me voy a perder. Y estamos hablando de sectas, estamos hablando de religiones aberrantes, llamadas, que se llaman cristianas, algunas que no se llaman cristianas, pero esta es la religión del mundo. La religión del mundo, la religión del diablo es salvación por obras, esfuerzos humanos, legalismo, y los que sienten que están haciendo las cosas bien, tiende a haber una arrogancia y menosprecian a los que no están cumpliendo con sus estándares y sus reglas. Y esto no es la fe de Dios, esta no es la fe que nos ha enseñado Jesucristo. Entonces, si usted está hoy viviendo de esta manera, si yo hago estas cosas, voy a estar bien con Dios, y si no hago estas cosas, voy a estar, pues lo único que tú tienes que hacer para estar bien con Dios es confiar en Jesucristo. No hay nada humanamente hablando que te va a justificar, no hay nada humanamente, un rito, un sacramento que te va a encomendar a Dios para que Dios te salve. Ahora, una vez que entiendes eso y vienes a Jesucristo, Él te da su Espíritu Santo viene y mora en ti, es el depósito de tu final salvación, y por medio de la obra del Espíritu Santo tú y yo podemos obedecer la palabra de Dios, y cuando fallamos pedimos perdón, pero ya somos salvos por fe. No estamos tratando de ganarnos la salvación, porque esa es religión humana, esa es religión que no salva. Acabamos de ver que la religión
del Antiguo Testamento era diseñada no para salvarnos, pero para traernos a Cristo para que nos salve. Y entonces, si tú ves algo así a tus alrededores, sabes que no es algo que Dios está usando para vivir para Él. Hay una mejor manera, y esa mejor manera es venir a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Él es aquel que todo el antiguo pacto señalaba. Y te dejo con esto. Me encanta este versículo porque este es Pablo hablando del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que Jesús nos salva por medio de la fe, después de haber derramado su sangre en la cruz por nosotros y resucitado. Pablo dice, segundo de Corintios capítulo 4, versículo 1, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, tenemos un ministerio glorioso de predicar la salvación únicamente en Jesús por fe, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Podemos pasar por miles de pruebas, pero no desfallecemos porque hemos recibido un ministerio tan tremendo, tan tremendo, no sé qué manera, que jamás vamos a desmayar, jamás vamos a parar de predicar. Y hay multitudes de personas que han recibido a Jesucristo y sus vidas han sido transformadas. Y si usted simplemente confía en Jesús, no en obras, no en religión, no en sacramentos, no en nada más que Jesús, Él te puede salvar y lo hará esta noche. Okay, te ruego que lo hagas y no te vayas de aquí sin Cristo. Y para nosotros que somos salvos, no seamos como los Gálatas. No vivamos nuestras vidas por obras, regresando a leyes humanas, legalismo. Conozcamos nuestra Biblia y relacionémonos a Dios por fe, como hijos de Dios. Padre, te doy gracias por el privilegio, Señor, de poder entender la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, la relación entre el Viejo Pacto y Nuevo el Pacto, la relación entre un pacto de maldición temporario, no diseñado para salvar, pero solo para prevenir mayores pecados. Gracias, Señor, por ese pacto que en sí tenía gloria. Pero gracias, Señor, aún más por el nuevo pacto, glorioso, basado en un Salvador, un Redentor, mejores promesas, que es por fe, que es por gracia, que no es por obras, no es por esfuerzo humano. El único esfuerzo nuestro es la santificación, y en ese esfuerzo tu Espíritu nos empodera, Señor, y no estamos solos aún ahí, Señor. Te ruego por cualquier persona que está aquí, cualquier persona que está en nuestras familias, que está viviendo su vida en esclavitud, tratando de ser lo suficientemente bueno o buena para ser salvo. Te ruego que abra sus ojos, Señor, y muéstrales que Cristo pagó el precio, y que cuando Jesús estuvo en la cruz dijo, terminado es, el precio ha sido pagado, que no tenemos que trabajar, obrar para la salvación, solamente confiar en tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, 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 gracias. Estamos eternamente endeudados. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos con la ley. 8:4. Ok. Los jueves es nuestra noche de oración. Y lo que hemos estado haciendo últimamente, haciendo pequeños grupos de 3 o 4 personas para orar juntos.